Buenas tardes, estimados participantes de este simposio online, Turismo Agroecológico e Inversiones Verdes. Quiero saludar a los integrantes del Grupo de Creación Intelectual Red de Estudios Transdisciplinario de Turismo Agroecológico de la UNEYES por la oportunidad de compartir estas pequeñas reflexiones, las cuales denominé Patrimonio y Turismo, Historia e Identidad Compartida. Soy Luis Montilla, profesor de la UNEYES Barinas. El patrimonio ha dejado de ser esa ciencia simple de trasladarse de un lugar a otro y conocer. Esa visión sesgada, simplista, atomicista, quedó atrás. El turismo, como lo explico más adelante, tiene que ser una red dinámica de relaciones. Y es justamente esa identidad compartida la que planteo a lo largo de estas diapositivas, porque es necesario verlo como una totalidad. El turismo tiene que ser necesariamente entrelazado con otras áreas, porque si no estaríamos condenados al fracaso como sociedad. El turismo como arte, como ciencia, como disciplina, tiene que valerse de otras para avanzar, para consolidarse. Es por ello que no podemos hablar de turismo sin hablar de historia, o no podemos hablar de turismo sin basarnos en indicadores económicos, o no podemos hablar de turismo sin comentar temas de interés sociológicos o temas de interés antropológico o matemáticas. O sea, es decir, o estadística. Es decir, es una ciencia, es un arte, es una disciplina que se nutre de otras para perpetuarse en el tiempo. Y es que justamente las sociedades modernas tienden a acelerar su ritmo de crecimiento para lograr mayor organización. Esta sociedad actual, a pesar de tener algunos límites entre clases sociales, medias, altas o bajas, lo cierto del caso es que se desplazan entre sí de un lugar a otro. Entonces es una realidad innegable esta movilización. Sea cual sea la causa, es una tarea fundamental reservada a la familia, reservada a la sociedad moderna, en la que la educación juega un papel fundamental para mantenernos como colectivo humano. Es por ello que tenemos que hablar de conceptos fundamentales como el patrimonio, conceptos vitales como la cultura y también como el concepto de desarrollo. Si hablamos de la cultura, recordamos lo que dice Juan Carlos Brand, es el concepto más simple de cultura, y él señala que cultura es todo lo que el hombre hace. Es por ello que cuando hablamos de cultura hacemos referencia a una instrucción, hablamos de algunos conocimientos, hablamos de algunos modos de vida. Si hablamos de desarrollo, estaríamos refiriéndonos a transformación, por supuesto, expansión, progreso, auge, florecimiento. Es por ello que
el patrimonio viene a ser ese conjunto de herencia, de sucesiones, de legados que a través del tiempo pasamos de generación en generación. Dicho esto, la cultura, el desarrollo y el patrimonio nos dan acceso a distintos saberes, nos dan acceso a distintas innovaciones, quehaceres y diversidades. Creo que es fundamental que rompamos con esa premisa de que el turismo dejó de ser aquella persona o aquel grupo humano que se traslada de un lugar a otro para visitarlo, para aprovecharse, y esto lo dejo bien claro, entre comillas incluso, aprovecharse de un bien, de un servicio y retirarse. Ya eso quedó atrás, porque esta identidad terrenal, esta condición humana, nos obliga a que todos somos parte del todo. Dicho esto, vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones en torno al turismo. Si bien es cierto que el turismo tiene un referente que hace alusión a los bienes y servicios que están caracterizados por una inversión, por una infraestructura, por unos indicadores de calidad, también es cierto que esos bienes y esos servicios fortalecen la dinámica económica, aumentan la inversión. Pero también el turismo sirve para potenciar ese referente cultural y social. Entonces tendríamos, por su parte, unas dimensiones que la persona que se traslada de un lugar a otro y el que los recibe tienen un interaccionismo que se crea, se recrea y se construye. Veamos cuáles son esos referentes dinámicos. El que llega o el que recibe está en constante acceso a saberes geográficos. Es decir, conoce su territorio y el que llega tiene deseos de conocer. Tiene también información acerca de la dinámica histórica, los personajes, los hechos y las infraestructuras, por supuesto, del lugar y que tienen un valor significativo para él. También entre el que llega y el que se va hay un intercambio cultural que está relacionado con las costumbres. Y sobre todo hay un intercambio lingüístico, es decir, fortalecen el discurso para apropiarse y volver ese discurso poder. Poder de convencimiento, poder convencer de lo que sucede o sucedió, y esto lo digo en pasado y en presente, permita hacer volver a otros. Es decir, convencer de que ese lugar es fundamental y es vital para el conocimiento, para la historia, para la herencia de esos que van y vienen. Y que eso se convierta en un sitio de interés. Entonces, fíjense ustedes, ahora, hablando de la historia, pues también tiene una identidad compartida con el turismo, porque el turismo, así como el turismo se hace en un determinado tiempo y en un determinado lugar, igual sucede con la historia. La historia tiene esos dos elementos, lugar, espacio, tiempo, un territorio específico y tiene un tiempo histórico determinado.
Por ejemplo, si nosotros estamos en un sitio de interés religioso, en un sitio de interés arqueológico, estamos conversando con algún cultor, con algún maestro de tradición, estamos conversando o estamos en algún lugar patrimonial, en algún monumento nacional, en algún bosque natural. Eh, Todo ello se resumen desde el punto de vista histórico en las siguientes premisas. En primer lugar, independientemente del lugar que sea, allí, en ese lugar, se alojan las memorias del pasado. En segundo lugar, la segunda premisa, se utiliza lógicamente en el presente. Y por supuesto, se intenta interpretar ese pasado. Pero la cosa no queda allí, sino que además se mantiene su uso y su significación para el futuro. Entonces veamos cómo la historia, tiempo y espacio está ligado con esos tres elementos fundamentales: el pasado, el presente y el futuro. Independientemente del lugar que sea. Y por supuesto que esa historia, esa relación espacio-tiempo se hace para determinados colectivos, sea para un colectivo académico, sea para un colectivo social, para una asociación de vecinos, para un consejo comunal, para un grupo de niños, para unos viajeros, etcétera. Pero siempre se hace la historia pensando en un colectivo. Todo esto nos deriva en una identidad cultural de un determinado grupo social que tiene valores, símbolos, creencias, tradiciones, y ese grupo social no es estandarizado, sino que por el contrario es un grupo heterogéneo, es decir, es un escenario multidimensional. Para cerrar, cabe la gran pregunta: ¿cuáles son los retos del turismo entonces de este decenio? En primer lugar, crear experiencias, crear a partir de experiencias innovadoras. Ese es uno de los grandes retos del turismo, crear a partir de experiencias innovadoras. Número dos, valorar la participación de actores sociales. Si no valoramos a ese emprendedor, si no valoramos a ese microempresario, si no valoramos a ese maestro de tradición, a ese que tiene las costumbres, si no cuidamos nuestro patrimonio, estamos condenados al fracaso, y por eso ese es el gran reto de las autoridades en torno al turismo. Número 3, evaluar los esfuerzos de las autoridades, independientemente del nivel que sean locales, regionales o nacionales. Porque evaluando nos va a arrojar un diagnóstico y a partir de allí se diseñan políticas. Número 4, mostrar interés en la protección de espacios. Parece mentira, pero se están destruyendo los espacios, las infraestructuras, y es necesario mostrar mayor interés por parte de las autoridades en la protección de espacios. La siguiente, aplicar normas de conservación eficaces. La siguiente, diseñar mecanismos concretos y accesibles para la elaboración de proyectos, para la asesoría jurídica, para el montaje de todo ese andamiaje turístico y cultural. Y por último, sí, generar unas políticas que impulsen el potencial económico. Por tanto, nosotros consideramos, nosotros desde nuestro humilde aporte, creemos que hay una identidad compartida entre la historia, entre la identidad, entre el turismo, y que tienen que ser irremediablemente compartida ese protagonismo, porque si no, no tendremos nada
que legarle, nada que dejarle de herencia a las generaciones venideras. Muchas gracias.